Germán Giachero de El Regional, elregional.com.ar, este sitio de noticias que tiene la ciudad, que nos va a traer justamente hoy las novedades de elregionalbm.com.ar, me corrijo y lo digo bien, y junto con el saludo va el abrazo. ¿Cómo estás, Germán? Hola Dani querido, ¿cómo estás vos? Buen día para vos, para Martín, para todo el equipo, para toda la audiencia. ¿Cómo estás? Nosotros por acá muy, pero muy bien, así que encantado de estar hablando con vos en este momento. Una semana que a priori es más de reflexión respecto a un domingo electoral que todavía sigue teniendo eco, Germán. Exactamente, y no van a terminar en Villa María, por lo menos en Villanueva por un tiempo y en Villa María mucho más, porque este lunes se conoció la fecha de elecciones locales, que va a ser el próximo 1 de octubre, un enigma que comenzó a resolverse ya en los últimos días, cuando no quedaba mucho más margen de acción para el intendente Martín Gil al momento de realizar la convocatoria, y será la última ciudad de este 2023 aquí en la provincia de Córdoba que estará eligiendo a sus autoridades. Y por supuesto el cimbronazo que significó esta escasa diferencia que obtiene en principio a partir del escrutinio provisorio Martín Yarlora sobre Luis Juez, y lo que significa esta derrota en por una abultada diferencia respecto de las pretensiones de Franco Graglia para ser intendente y el triunfo a manos de Ignacio Tagni, y también la derrota aquí en Villa María de Hacemos Unidos por Córdoba a manos de Juntos por Córdoba, una diferencia de aproximadamente de 10 puntos. Y por supuesto hay análisis y reflexiones que se está haciendo en este momento el oficialismo y la oposición, porque la oposición comienza a ver un poco más de luz al final del túnel, por utilizar una metáfora ya trillada, pero que es oportuna en este sentido, porque dependía del resultado de las elecciones provinciales, cómo se iba de alguna forma entretejer el escenario en Villa María respecto de las elecciones municipales. La oposición comenzó a vislumbrar una posibilidad y una certeza que, o por lo menos ellos tienen por allí un poco más de certeza de la posibilidad que existe de alcanzar el sillón de Viñas en el municipio de Villa María. Y el oficialismo, por supuesto, y el peronismo en general, comenzó a mantener algunos hilos de preocupación, Dani, en el sentido de que gran parte de la provincia, centro y sur, votó a la oposición, y en Villa María, con ese resultado, en Villanueva con ese resultado, la pérdida en el Departamento General San Martín implica por allí algunos pases de facturas, o por lo menos implicaría en principio. Nos comentan por allí que hay cierto enojo en el PANAL respecto de los resultados obtenidos aquí en Villa María y a nivel departamental. Por eso, esto también seguramente incidirá al momento de definir el hombre del peronismo, de la unidad, si es que hay unidad. Hasta el momento, en los últimos años, ha ocurrido eso, a pesar de unos chisporroteos previos, algunos cruces, algunas cosas no dichas, así que habrá que esperar. Pero hasta ahora hay una tensa calma en el oficialismo y también en la oposición, que no tiene a un candidato definido todavía. En la cuestión de gobernador se hablaba de que Schiaretti no subió al escenario en el momento de los festejos, y algunos analistas políticos dicen que hay un resquemor, que hay una molestia. La pregunta o el interrogante también en esto, Germán, es si a Schiaretti no se le da la chance de ser presidenciable. El retorno hacia Córdoba, ¿cómo va a ser? ¿Como un sabio que da consejos? ¿Como un acompañante? ¿El poder real en discusión? ¿Un Yarlora que habla de una nueva generación política y algunos ministros que miraban de reojo porque no les gustaba mucho esa idea? Sin duda también el camino hacia la cuestión de la fórmula de Schiaretti con Randazzo va a ser algo que no va a ser un camino de rosas, ¿no? No, seguramente, seguramente. Hay muchas lecturas, ¿no? Por allí hasta el propio juez se metió con Yarlora en este sentido, cuando planteó que lo jubilaba Schiaretti era un irrespetuoso, por lo dicho en el escenario, cuando no se podía festejar de manera completa en Hacemos Unidos por Córdoba, porque por todo lo visto, por ese resultado provisorio desprolijo, cargado de muchas veces de sospechas por los propios dirigentes, cuestionado por el oficialismo y por la oposición. ¿Cuál va a ser el rol de Schiaretti? Schiaretti
obviamente va a participar de las PASO, posiblemente logre superar el margen, el porcentaje que se necesita para participar en las generales, pero habrá que ver ese resultado de las PASO. Sabemos que Schiaretti es una figura destacada en Córdoba, tiene cierto grado de conocimiento en Buenos Aires, pero a partir de allí la proyección nacional comienza a disolverse. Es un hombre fuerte, más allá de que muchos opinen que Yarlora lo quiso jubilar. Obviamente las chances para llegar a los primeros puestos en las PASO están muy distantes, ¿no? Las pretensiones de Schiaretti de ser presidente por allí quedan más en un anhelo que en una certeza, que en una posible realidad. Pero habrá que ver el entramado del peronismo de acá a las PASO y luego de las PASO sobre todo, ¿no? Porque recordemos que Massa y Schiaretti en algún momento hicieron buenas migas, no son hombres de pensamientos distantes en muchos aspectos, así que habrá que ver cómo termina la interna, las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias en agosto, para luego ver cómo se configura el rol de Schiaretti. ¿Qué va a pasar luego? Y no nos vamos a aventurar tanto. Claro. Vamos y pensamos en Villa María, con el resultado de Villanueva ya puesto, y en Villa María se decía que la boleta con la que se va a votar va a ser la tradicional, lo que va a llevar tal vez otra forma de campaña, otros espacios y el conteo sin tanta sospecha, ¿no? Exactamente. Sospechas que muchas veces son los propios dirigentes que se encargan de sembrar, ¿no? Claro. Muchas veces no sé cuál es el sentido de permanentemente de agitar para tejer mantos de sospecha, ¿no? Muchas veces si hay sobradas razones, si existen posibilidades concretas o hechos concretos que sean irregulares, obviamente ahí hay que denunciarlos, hay que presentarlos, pero generalizar por generalizar muchas veces no hace bien no solo al proceso electoral, sino también a la salud democrática. Dani, en Villa María, bueno, lo que en principio aparece en escena es la interna peronista. Porque aunque no se lo diga en voz alta, las cosas no están bien. Algunos dirigentes plantean esto, ¿no? Como que, por ejemplo, anoche nos decía en Canal 20 Noticias Verónica Navarro Alegre, la pareja de Eduardo Castelo, fue electa legisladora, va a asumir en diciembre próximo, es una de las figuras del espacio acastelista, y decía que, bueno, que el intendente Martín Gil hablaba de unidad, diversidad, consenso, pero que en estos últimos años no han tenido un acercamiento real, propuestas superadoras y esa búsqueda de unidad. Y, bueno, ya aparecen algunas diferencias también, por ejemplo, el propio Eduardo Castelo apoyando la moción de Schiaretti presidente, el intendente Martín Gil ya declaró que va a trabajar por Massa Rossi, por ese binomio, para las PASO y también para las generales. Hay algunos movimientos allí que nos hacen ver que no todo está bien en el peronismo villamariense y que este golpe en el Departamento General San Martín y en Villanueva en particular se hicieron sentir. Estos golpes se hicieron sentir y hay que redefinir estrategias. ¿Qué pasará después con Yarlora? Si tomará alguna medida. Y seguramente sí, aunque nosotros no lo sepamos públicamente, puede haber algunos pases de factura en relación con los magros resultados obtenidos en el Departamento General San Martín, en Villanueva y en Villa María, en lo que tiene que ver con la elección propiamente dicha a gobernador y autoridades provinciales, Dani. Bueno, y para cerrar justamente esto, y pensando en Villanueva, sí, que es una ciudad donde yo vivo, lo que pasó en Villanueva y lo que pasó con un justicialismo que estuvo hasta el borde del cierre de listas, luchando la posición de los concejales, con exintendentes colgando pasacalles, con una discusión hacia adentro, terminó generando que un candidato se supiera que iba a ser candidato a intendente, hablamos del radicalista Ignacio Tañi en Juntos por el Cambio. Hace 2 años la gente sabía que Tañi iba a ser el candidato, que iba a ir por su reelección. Mientras había una interna, mientras no se sabía quién era el elegido o el ungido o la posición, eso terminó generando que la pelea hacia adentro
se olvidara de que justamente hay un pueblo afuera esperando por medidas para ellos y que las discusiones tengan en foco al pueblo y no en situaciones de poder, que eso es lo que terminó generando, siendo el talón de Aquiles para muchos, ¿no? Exactamente, y eso revela por allí que muchos vecinos y vecinas están cansados de eso que vos planteabas, ¿no? De muchas situaciones donde a veces se privilegian otros intereses o hay movimientos internos y armados que en general terminan perjudicando la confianza de los electores en algunos candidatos, en algunos espacios políticos, aunque hay cierta resistencia, como cierto hartazgo, no digo generalizado, pero sí en muchos sectores de la población, ¿no? Respecto de la falta de respuesta, sobre todo envalentonado por esta situación crítica que vive el país, ¿no? Una situación de crisis económica, de crisis social, de crisis política, porque de hecho la crisis política ya sobreviene desde hace varios años, sobre todo en el plano nacional, y que tiene, por supuesto, sus coletazos, sus consecuencias en estamentos más abajo, en los planos provinciales y locales. En el caso de Villanueva, una victoria de la oposición que nadie esperaba, incluso ni el propio radicalismo, ni el propio Juntos por el Cambio esperaba que ganara por tanta diferencia, lo dijo el propio Tangni, incluso no sé hasta qué punto Tangni esperaba una victoria, ¿no? Una victoria ya resultaba una sorpresa, según sus propias palabras, imaginemos por esta amplia ventaja. Así que estos resultados magros para el peronismo y aliados tienen incidencia amplia, aunque no lo quieran reconocer muchos dirigentes, aquí en Villa María, para redefinir la estrategia de cara al próximo 1 de octubre. Y por supuesto, primero, antes de vencer al rival o al adversario electoral de la oposición, tienen también que tratar de consensuar para ver quién es el candidato, ¿sí? Soportar el fuego cruzado amigo, que se le llama, para definir, por supuesto, quién va a ser el candidato del peronismo. Unido, si se toman los antecedentes, o quien dice por ahí que no haya alguna otra lista. Yo creo que va a haber consenso, como se ha venido dando en las últimas elecciones, Dani. Seguramente, Germán, vamos a estar atentos seguramente, y tampoco nos van a dejar mirar por otro lado, porque si algo tiene este momento o este año es esa cuestión. Germán, quiero que me comentes un poquito, me lleves hacia la página principal de elregionalbm.com.ar, porque está cargadísimo, tal como cada día el regional. Por supuesto, Dani, como siempre tenemos para presentar las noticias del día, los últimos hechos, pero el regional tiene eso que por allí no encontrás en otros portales. Esas notas históricas, notas de investigación, notas de interés general, textos que van más allá de lo urgente, de la primicia, de lo cotidiano, y que nos obliga a detenernos quizás un ratito más en el placer de leer. Y bueno, si querés te comento por allí lo que aparece en portada. Precisamente como tema de etapa tenemos una nota a partir de una sección que se denomina Desde Adentro, donde conocemos detalles más íntimos de la vida de las personas públicas. En este caso le tocó a Miguel Olaviaga, que contó aspectos que muchos desconocemos de su vida personal, y con un título que dice: en 2011 sectores del radicalismo que perdieron la interna no nos acompañaron con su voto, como para reflejar uno de sus tantos dichos, pero la entrevista es mucho más profunda, así que está la invitación para leerla. Y vamos a detenernos puntualmente en dos temas que van más allá de lo cotidiano, pero son muy actuales. Uno, por ejemplo, está relacionado con Malvinas. Con Malvinas, que este año se cumplió 41 años de ese conflicto bélico, y un gesto que estamos viendo ahí en ese video que estamos compartiendo, que pasó a la historia, ¿no? Que salió por la televisión británica, por la BBC, y es el momento de rendición argentina. Ese soldado que hace ese corte de mangas, levanta allí el brazo doblándolo y hace ese gesto, que tuvo mucho significado, que fue precisamente, ahí está, ahí lo estamos viendo, fue un gesto de bronca, pero que recorrió el mundo, y él dice, era un gesto de bronca por lo que habíamos pasado, porque
los altos mandos se rindieron y muchos de nosotros queríamos seguir defendiendo nuestra bandera, nuestra patria, a las Malvinas, por supuesto, más allá de la durísima situación por la que atravesaron muchos pibes en ese lugar del sur argentino. Y la verdad que pasó a la historia y lo recordamos, contamos el trasfondo por parte de este hombre que se llama, ya te lo estoy diciendo, es el teniente primero, era Carlos Federico Domínguez Lacreu, ¿sí? Esto fue ante las cámaras de la BBC de Londres, ¿sí? Mi intención fue mostrarles la bronca cuando Argentina se había rendido y estábamos siendo trasladados. Te contamos todo el fondo, toda la historia, más allá de la imagen, pero un símbolo, ¿no?, de lo poco que podía ser Argentina, o por lo menos un argentino, respecto de este conflicto, ¿no?, de Malvinas. Un gesto que recorrió el mundo, que parece menor, pero que a los ingleses en su momento molestó mucho y llamó la atención en distintas partes de nuestro planeta, Dani. Todo el trasfondo bélico y una imagen que se replicó alrededor del mundo y que todavía sigue en agenda con estos 41 años de la gesta de este conflicto bélico de nuestras Malvinas argentinas. Esta info en elregionalbm.com.ar. y Germán, me comentaron que hay un tema gastronómico y a mí me encantan los temas gastronómicos, así que quiero escucharte solamente. Bien, hay una sección que inauguramos hace muy poco que se llama Los secretos de los quesos. Tenemos otra sección vinculada a la gastronomía en general que se llama Delicias y Placeres, pero este es básicamente vinculado con los quesos. ¿Por qué? Porque Villa María es una importante cuenca láctea, aquí se producen muchas clases de quesos, tenemos un montón de fábricas en Villa María y toda su cuenca, toda la región, y realmente por ahí muchas veces nos falta conocer un poquito más de este alimento tan típico, tan clásico en las mesas argentinas, un alimento que tiene múltiples variedades, múltiples formatos, elaboraciones bien diferenciadas. Y muchas veces por ahí, por costumbre, por presupuesto también, nos quedamos con un grupo de quesos, ¿no? De los más conocidos. Bueno, esto intenta ir un poquito más allá, conocer un poco más allá de los quesos que cotidianamente tenemos en nuestras mesas, y planteamos a través de una serie de presentaciones diferentes secretos, comparaciones. Entonces vamos haciendo rounds, ¿sí?, como si fuera una batalla de quesos. El primer round fue de Camembert versus Brie, dos quesos que son muy parecidos pero que tienen sus diferencias, y en este caso lo que estamos viendo son imágenes de quesos azules. Hay vida más allá de lo que conocemos como Roquefort. Y en verdad Roquefort ya no lo podemos denominar así, porque Roquefort es específicamente la denominación de origen de un queso de esa zona de Francia, como al champán no le podemos decir champán, sino espumante, porque champán es el vino propio de esa zona de Francia. Hay toda una cuestión así con la denominación de origen. Bueno, hay vida más allá de lo que nosotros conocemos como Roquefort, y te los mostramos y te los comparamos de la mano de nuestro colaborador Hernán Alacia, de un grupo de profesionales que tienen que ver con la cuestión láctea. Bueno, estamos presentándote esto a través del regionalbm.com.ar para saber un poco más, ¿sí? Porque, por supuesto, no todo es política, no todo es cuestiones vinculadas con lo social, también hay cuestiones de interés general, y así nos gusta reflejarlo en nuestro portal. Como ya lo dice nuestro eslogan, Dani, hay mucho más de información. Pero ¿sabías que hay otros quesos azules más allá del Roquefort? ¿Hay otros? Yo pensé que el Roquefort era el queso azul único en su tipo. Realmente. Por excelencia, único. Claro. Mira, hay otros que si vos lo ves a simple vista son muy, muy parecidos, por lo menos para los ojos de nosotros que somos novatos en materia de quesos. Pero hay otros que provienen de distintos países. Está el Cabrales, que proviene de España, el Gorgonzola de Italia y el Stilton de Gran Bretaña. Tienen algunos procesos comunes, pero hay variaciones en el tipo de leche, en la fermentación, etcétera, etcétera. No quiero tampoco meter la pata por allí diciendo algo que no tenga nada que ver, para eso está la nota, pero realmente yo me sorprendí porque tampoco conocía. Todos decimos, bueno, es un Roquefort, el queso azul, el único, pero no, hay muchos más. Y así vamos a continuar con otros quesos para
ir descubriendo un poquito más los secretos de este alimento tan noble, tan presente en nuestras mesas, pero que muchas veces nos quedamos ahí y desconocemos algunas otras posibilidades que existen en este sentido. Sin duda que el mundo del queso es inabarcable en cierto punto y por eso está bueno detenerse. Me comentabas el primer round que habla de dos quesos que por excelencia son perfectos para toda ocasión y también que en algún punto el desconocimiento en cuanto al queso mismo se complica al momento del maridaje con una bebida espirituosa o esta cuestión, pero me interesa y me quedo con el Roquefort porque es el preferido, es mi preferido. Yo me lo guardo en mi cuadernito de quesos preferidos. Germán. Sí, sí, por supuesto, sí. Un gran queso, un gran queso. Pero claro, sí. Todo esto y mucho más en elregionalbm.com.ar. Esta noche nos vemos en el Noti, ¿verdad? Por supuesto, como siempre, de lunes a viernes de 20 a 21 horas, Canal 20 Noticias, Dani, con toda la información de Villa María, Villanueva y por supuesto de la región. Nos ocupamos de lo que pasa acá cerquita nuestro, cerquita tuyo, cerquita de cada uno de nuestros televidentes, así que los esperamos así para estar bien informados. Germán, un gusto encontrarte como siempre, amigo. Un abrazo grande para vos. Pregunto, no lo veo a Martín, no lo veo a Roganti, ya desplazó a los dos, ya está. Hay cambio de política. ¿Se quedó con el programa? programa? Hay cambio de política. Yo vine 10 minutos antes, no había llegado el resto y bueno, me acomodaron y acá estoy. Listo. Me metí. Está bien, está bien. Yo les advertí a los otros dos conductores que en algún momento los iban a barrer, así que bueno, te deseo todo el éxito del mundo. A ver, mientras algunos estamos con bufandita, con frío, luchando para que el auto nos arranque a la mañana por la helada que cae, otros están viviéndola muy, muy distintos, Germán. Ese es lo cierto. Hablamos entre nosotros que somos trabajadores de los que no abundan tanto. Claro, exactamente. Exactamente. El que puede, ¿vio? Como dice el dicho. Tal cual. Esperemos que traiga algo, que no vuelva aplaudiendo el amigo Rogante. Ojalá que abra por ahí el canal, que golpee con los pies, de las manos llenas, con regalos y obsequios. No creo que el chancho chifle, dice mi abuela. Veremos si lo logramos. Yo creo que sí. Algún pequeño gesto, obsequio, algo tiene que traer. No sé, una botecita de arena de playa centroamericana, no sé. ¿Qué dice usted? Eso me suena muy centro de mesa. La verdad que yo preferiría algo comestible. La verdad, después ya le imagino a mi abuela con mi tía peleando ahí por quién se queda con la botella con arena. Uno no la entiende esa discusión a veces en los centros de mesa, ¿no? Es algo que es un tema aparte para discutir. Seguro, es materia de análisis para hacer una nota también, te diría, mira, hasta qué punto. Exactamente. Germán, te mando un abrazo enorme. Igualmente para vos, Dani, y para todo el equipo. Nos estamos viendo.